Radio Ciudadana presenta México y sus historiadores, episodios y personajes de nuestra historia en voz de sus investigadores. Conducen Elsa Aguilar Casas y Pablo Serrano Álvarez. Muy buenas tardes, les saluda Sandra Vázquez a nombre de todo el equipo de producción de México y sus historiadores, un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. También saludo con gran gusto al público que nos sigue a través de Radio México Internacional, la estación virtual del IMER, en www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. Y es un gran gusto saludar a Pablo Serrano Álvarez, conductor de este espacio. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Sandra, buenas tardes amigos radioescuchas. Aquí estamos en una emisión más de México y sus historiadores. Hoy conversaremos sobre nuevas breves historias de los estados de la República Mexicana. Esta colección del fideicomiso Historia de las Américas, que presentan en coedición el Colegio de México y el Fondo de Cultura Económica, consta de 31 volúmenes. En ellos se expone el desarrollo histórico de cada una de las entidades del país, desde su primer poblamiento hasta su plena configuración. El elenco de autores está formado por profesionales de la historia u otra ciencia social, oriundos y vecinos del estado que estudian. Para descubrir los detalles de esta colección conmemorativa del Colegio de México, nos acompaña la doctora Alicia Hernández Chávez. Con amplio currículum, Alicia Hernández Chávez es doctora en Historia por la Universidad de París. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. Tiene una docena de libros publicados. Los tres últimos, Anenecuilco, Memoria y Vida de un Pueblo, La Tradición Republicana del Buen Gobierno y La Mecánica Cardenista, Historia de la Revolución Mexicana, 1934-1940. Además de haber sido profesora del programa de doctorado del Centro de Estudios Históricos, es la fundadora y presidenta del Fideicomiso Historia de las Américas del Colegio de México, que en convenio con el Fondo de Cultura Económica han publicado más de 73 obras de divulgación, entre ellas la serie de historias breves de los estados de la República Mexicana. Antes de iniciar, les recuerdo que puede participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas para expresarnos algún comentario, hacer alguna pregunta, y recuerde que los teléfonos son 5604-8229, 5604-7926 y 01800-670-1680. Como cada semana contamos con obsequios para usted y en esta ocasión se trata de 5 ejemplares del libro Un siglo de luchas sociales en México, 1876-1976. Este libro es de Moisés González Navarro. Adelante, Pablo. Gracias Sandra. Bueno, es un gusto enorme que hoy nos acompañe la doctora Alicia Hernández Chávez. Buenas tardes, Alicia. Hola, ¿cómo está, Pablo? Me da mucho gusto estar con ustedes porque creo que llegar al auditorio, al radio escucha que tienen después de 5 o más años de labor es un privilegio para un profesor tener este medio de difusión. Gracias por invitarme. No, pues gracias a ti por venir y a presentar una super mega colección de historia. Fíjate que en México y sus historiadores como que casi no habíamos abordado las historias regionales de México, y con esta ocasión de que salen las historias breves de los estados de la República, pues nos volvimos más regionalistas y nos da mucho gusto que estés aquí para que nos cuentes la historia de este gran proyecto de hacer 31 libros, señoras y señores, que abordan la historia de todos los estados de la República con un enfoque regionalista muy interesante, con nuevos autores, nuevos historiadores que nos cuentan
estas grandes historias? Pablo, las historias breves tienen un antecedente. Luis González, historiador conocidísimo que promovió la historia regional, en el 96 nos invitó, antes 94, a que tomáramos en cuenta hacer estas historias. Él nos ayudó a convocar a los historiadores de cada estado, que no es fácil a veces con ellos convocarlos. Luis fue fundamental. Hicimos los primeros pininos. Fueron un gran éxito, pero tenían muchos vacíos, falta de experiencia, y la mayoría de los historiadores no se atrevieron a llegar más allá de los años 50. Entonces también me pidió la Secretaría de Educación Pública si los podían reeditar como estaban. Las revisé y dije que de ninguna manera. Entonces planeamos un proyecto totalmente nuevo, es decir, México, la primera pregunta que nos hicimos es: ¿cómo es posible que este México tan diverso, el día de hoy y en el pasado, se mantenga unido? O sea, casi si uno ve para atrás y lee estas historias, la pregunta es: ¿qué es lo que nos unió? Entonces, esta fue la primera gran pregunta que está detrás de todas las historias. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Fue diseñar un orden temático que comprendiera, sin perder la originalidad de cada entidad federativa, cada región, que comprendiera la formación del territorio, o sea, sus rasgos geográficos, el mundo prehispánico, que muchos no tenían, fundamental. Yucatán en la primera edición no tenía el mundo prehispánico, imagínate, sin mundo maya. La colonia, pero la colonia tiene sus fases. Radio México Internacional. Esta no es inmediata, Veracruz o la Ciudad de México, pero el resto, pues hasta que descubren las minas. Había todo un mito de la poca resistencia que hubo de parte de algunos grupos, y los libros muestran la gran diversidad que había en el mundo mesoamericano, en donde unos efectivamente se alían con los españoles, pero otros hacen la gran guerra, como la del Mixtón, que toca muchos estados de la República. Y además, por ejemplo, en la colonia hay una serie de autonomías regionales muy interesantes que tenían que plasmarse de manera diversa, ¿no? En el libro. Además, porque la diversidad regional es la que yo te digo que te hace preguntar cómo es posible. El corazón de Mesoamérica se entiende que había una articulación y un tejido social que permitió que los españoles se asentaran en él. Por supuesto. Pero ¿cómo entender cómo se articula con la Ciudad de México vía Veracruz y España este norte desértico? Yo vengo de Ciudad Juárez, digo, y yo sé lo que allá las dunas de Samalayuca son un peladero de arena, ¿no? Así es. Bueno, entonces rediseñamos Conquista para señalar sus etapas, la colonia y sus instituciones, el siglo XIX y el siglo XX. Cuidamos muy bien en que era incomprensible, y la historia tiene que dar respuesta a las angustias y problemas que hoy nos enfrentan, y solo los entiendes si entiendes el siglo XX y XXI, por no ir más atrás. Entonces realmente pusimos gran empeño en desarrollar las problemáticas que aquejan el mundo contemporáneo a lo largo del siglo XX, y con mucha atención a los 10 años del siglo XXI. Creo que ese es el gran éxito de estas historias. Claro, porque en la del 97, como tú decías antes, llegaban hasta 1950, cuando mucho. Y otros al 40. Unos esquivaron hasta los 80, pero... Sí, pero muy mal. Muy general, sí, ¿no? Sí, todos tuvieron miedo de entrar
a preguntarse qué nos pasa, Claro. qué somos y cómo, por qué estamos como estamos y cómo hemos enfrentado en el pasado el mundo y crisis como las que vivimos hoy. Claro. Entonces realmente fue un gran esfuerzo de 3 años, muy enriquecedor. Se cuidaron estos libros por el fondo, por el grupo que trabajó conmigo, los autores. O sea, son libros nuevos, con muchas preguntas, muchas respuestas tal vez, pero más que respuestas son interrogantes que intentan responder a cómo esta diversidad étnica, cultural, política, fuertes regionalismos, a lo largo de su historia han sabido superar lo que parecía que se nos fracturaba y venía abajo y unirse y mantenerse unidos. Claro. Decía Luis González y González desde aquella declaratoria tan famosa de Pueblo en Vilo en 1968 que la historia total de las regiones tenía que ser universal, y creo que esto se ha ido logrando poco a poco, porque en los 80s y en los 90s tuvimos como unas historias regionales medio fragmentarias, y con este gran esfuerzo que ha hecho el Colegio de México a través tuyo, pues lo que vemos es un conjunto de historias totales, globales, que abordan las distintas diversidades y heterogeneidades de cada estado de la República. Ahora, una pregunta que seguramente el público la tendrá en mente: ¿qué diferencia hay entre hacer historia estatal e historia regional? Esto después de una breve pausa. Los teléfonos de esta emisora son 5604-8229, 5604-7926 y 01800-670-1680. También contamos con una alada sin costo que es 01800-670-1680. Vale. Gracias. Sí, la pregunta que me haces es muy importante, Pablo. Te la voy a intentar responder, porque ya no es solamente historia regional o historia central, estatal. El problema que nos planteamos Radio ahora México los Internacional historiadores es que una vez que se rompió con este paradigma del nacionalismo, es decir, que pareciera que el mexicano, desde que nació el primero, ya México existía, Así como si genéticamente existiera, lo mexicano, las identidades, el nacionalismo. Empezó un intento de ruptura de ese nacionalismo que era centralizado, o sea, la historia era la Ciudad de México y sus gobernantes. Entonces, la era de Luis González, él intentó, creo que con algunas fallas, de revertir este proceso centralizador de interpretación y hacer historias regionales de los municipios, de los estados, para mostrar la gran diversidad. ¿Qué es lo que ocurre, creo yo, para el historiador y que es fundamental? Que fue una pregunta y una temática que subyace en estos libros, es que al romperse con la historia nacional, no se trata de revertirse sobre las regiones y hacer identidades sueltas, fragmentadas. No, somos parte del mundo. Entonces, lo que estas historias recogen es que México, al insertarse en la historia europea, siempre busca los nexos con Norteamérica, con Europa, con los Estados Unidos, y al contrario, a partir de sus regiones, a partir de fuertísimos intereses locales y voluntad de autonomías y soberanías locales, buscan integrarse en una historia que no es nacional en el sentido nacionalista, sino que forma parte de grandes regiones, y que no solamente somos mexicanos, sino que somos ciudadanos del mundo. O sea, tú pregúntale a un mexicano que vive en Chicago, a un mexicano en California,
que regresa 2 veces al año a su patria chica, si se siente nada más mexicano o si no hay un nexo. O sea, somos una ciudadanía que tiende a abrirse. Entonces, estas historias creo que avanzan un poco más allá, rompen, por supuesto, con una visión central que todos allá de la Ciudad de México, pero no revierten la historia fragmentada hacia las regiones, sino que a partir de la especificidad, la originalidad de cada estado, vemos por qué y cómo se articula con la región vecina, con el centro. La regionalidad, digamos. La ¿no? gran regionalidad, pero que es no solamente territorial, sino que es más allá de las fronteras geográficas que tuvimos con la historia, los planteamientos de la historia pasada. Sí, porque se había caído, Alicia, si tú estás de acuerdo, en este tipo de fragmentación regionalista como opuesta al centro y opuesta a lo nacional. Sí. Entonces, bueno, encontramos una historiografía que abordaba temas totalmente de poco interés para otras latitudes, digámoslo así, ¿no? Y para entender. Y es lo que decía don Luis, bueno, cómo la historia del pepino en tal año, en tal lugar, puede hacerse universal. Sí, ¿no? Por ejemplo, ¿tú recuerdas ese bellísimo libro de Arturo Barman sobre el maíz, el hijo bastardo? Sí, pues el maíz sale de América y recorre todo el mundo. O sea, bueno, no se diga el cornflakes, que es maíz, no es solo la tortilla. Entonces, las ideas, las costumbres, la Nochebuena es mexicana y sin embargo es ya del mundo. Así es. Y así si nos vamos a las ideas políticas, a las ideas económicas, hay tal interacción entre los hombres, las ideas, y ya fuera por vía de los misioneros, por la imprenta, o sea, es un mundo mucho más México, es un mundo más dinámico, y no a partir nada más de la radio o de la televisión, sino que estaba desde entonces comunicado. ¿Cómo decirle a los historiadores de hoy, Alicia, y a la gente que nos está escuchando, cómo lograr que estas interrelaciones, estas vinculaciones de relaciones sociales, de estructuras económicas, de sistema político, de cultura en cada región, se puede armar en una unidad lógica que trascienda más allá y que se inserte en lo que decimos siempre los mexicanos, nuestra gran identidad nacional, ¿no? Porque pareciera ser que estamos muy uniditos, pero que también somos muy diversos. Entonces, ¿cómo los historiadores que manejaste lograron impactar en la identidad nacional las identidades regionales? Bueno, yo creo que hay muchas cosas, un todo es como en una familia. La familia, pues el padre, la madre, a veces son inclusive de diferente entidad federativa o hasta son uno norteamericano, otro mexicano. Los hijos salen diferentes. Entonces es una gran familia la mexicana. Estamos unidos por lengua, y muchos inclusive por religión, que fue el pasado. O sea, la religión católica sin duda fue un factor de unión poderosísima, pero también por problemas comunes. La formación de lo que es hoy la República Mexicana, si bien formamos parte de la monarquía española y hubo un sentido primero de identidad y de instituciones, la audiencia, el virrey, los alcaldes, y una religión, una lengua que nos dio cierta unidad. En realidad, cuando viene la independencia, se fractura, se desgaja la república, y ahí viene la gran pregunta para saber por qué nos identificamos. Es decir, ¿por qué no nos hicimos 3 repúblicas como Centroamérica o más? O sea, en Sudamérica y Centroamérica, con la independencia se partieron lo que eran las unidades territoriales de la monarquía. ¿Qué pasó con Chiapas y con Yucatán? Sí, pues Yucatán y, Guatemala, que se separa en el 21. ¿Qué es? La gran pregunta que está aquí es,
porque que intentamos responder, faltarán todavía muchas historias, es qué nos mantuvo unidos, porque no nos reconocíamos. En la primera parte del siglo no ayudaba un estado al otro a defender, ni cuando invadieron los norteamericanos. Era fácil, no fue fácil que la Guardia Nacional de un estado saliera a defender a la capital de la República. Además, el gran debate entre federalismo, centralismo, era pues fue esto de las regiones, justamente. Sí. Ahora la construcción de constitución de este país fue más de medio siglo. Y en realidad no es, como lo dijo Edmundo Gorman, cuando habló de que había una fuerte tradición monárquica. Nosotros no nacimos ni republicanos, ni con una identidad, digo así entre comillas con los dedos, genética, sino que fue una construcción a base de una constitución, de una lengua, de una religión, de una educación que uniformó formas de pensar, que ahorita es lo que uno angustia. Preguntan, ¿cómo nos podemos identificar? Caray, con la educación y con la historia. Así es. Digo, con geografía, historia, civismo. Es decir, la lo que llama el sentido de nación se constituye después de la independencia, porque pues, se fractura al separarse de España, pues hasta los años, mediados del siglo. Y la República triunfa, como lo describió muy bien Edmundo Gorman hace más de 30, 40 años, y nunca quisimos hacer caso, porque éramos muy republicanos. El triunfo sobre el régimen monárquico es del 61-62. Porque digo, ni Maximiliano pudo con las regiones en este país, por más que trajeron los departamentos y toda una organización administrativo-jurídica, no pudieron con fue eso. El triunfo. Yo creo que el sentido fuerte que vemos en los libros de hasta aquí y de integración del territorio y de concesión de un pacto más de tipo federalista viene no solo con la Constitución del 57, o sea, el constituyente es el 56, sino que cuando viene la invasión norteamericana, yo creo que hay un trauma nacional que nos hace por vez primera al chiapaneco entender dónde está el río Bravo. Es que fíjate que en el mexicano esa identidad de la emoción nos ha unido. ¿No? De decir hasta aquí, más no nos tocan. Hay momentos en que la sociedad reacciona y yo creo que en el 47 fue un momento traumático. Luego, claro, hubo una gran guerra de reforma y la Constitución del 57 finalmente rompe, y el porfiriato, sobre todo Juárez y el porfiriato, porque el porfiriato finalmente es el que logra centralizar las cosas, ¿verdad? No, y logra romper la resistencia de muchos estados que no le dejaban gobernar al centro. Es decir, no es lo que hoy ocurre. Ahorita hay de nuevo un poder enorme en ciertos estados y una relativa pérdida de facultades o concesión de facultades del Poder Ejecutivo. Esto ocurrió, o sea, Porfirio Díaz tuvo que usar la fuerza porque los gobiernos de los estados no le dejaban que quitara la alcabala. Ese era su impuesto. Pero además, ¿sabes qué? Fundamental del porfiriato es que Porfirio no solamente centraliza el poder y la administración y la cuestión administrativo-jurídica, sino que esta alianza con las oligarquías regionales de extranjeros o hacendados, nativos, etcétera, que fue fundamental para la política pública y de ordenamiento del territorio. El ferrocarril, la gran revolución tecnológica de Porfirio Díaz es el ferrocarril que el mismo tendido tenemos hoy. Claro, digo, no, las nada más que carreteras empeorado. que me dices, ¿no? Bueno, las carreteras, esas ya son obra del siglo XX. Pero esa confabulación, digámoslo entre comillas, de las oligarquías con el poder central es lo que le da identidad a los estados de la República. Creo que todos los libros caerán en el porfiriato, en esta, digamos, estructura económico, político, social
que dio estabilidad a la nación. Ver, fíjate, Pablo, yo pienso. Sí, allí tengo una pequeña, digamos, un matiz que hacer. Para poder unificar a la República y a los estados soberanos, tanto el gobierno de Juárez como después, bueno, Manuel González, un pequeño periodo, pero sobre todo también Porfirio Díaz, tuvo que llamar anualmente a la Junta de Gobernadores para debatir el presupuesto. Y ese hecho de que de Matías Romero al 84, que se reúnen los representantes de Hacienda de los gobernadores y logran diseñar un presupuesto federal donde se estimula la educación, se debate en una mesa, como hay en Estados Unidos hoy, la Junta de Gobernadores, y eso se suprime en el 84. Es decir, el problema que hubo en el porfiriato es que logró unir a base de no acuerdos ni pactos, sino negociaciones en una mesa con todos los gobernadores. Seguro. Vamos a una pausa, Alicia. Adelante, Sana. Así es, Pablo. Le recordamos al público que hoy tenemos para quien se comunique y comparta algún comentario, alguna pregunta dirigida a nuestra invitada, el libro Un siglo de luchas sociales en México, 1876-1976, de Moisés González Navarro. Los teléfonos son 5604-8229, 5604-7926 y nuestra alada sin costo es 01800-670-1680. Volvemos en unos minutos aquí a México y sus historiadores. México y sus historiadores, un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. Aquí producimos, programamos y transmitimos radio pública con 50,000 watts de potencia. XEDTL. Somos Radio Ciudadana. Todas las versiones. 660 AM. Mayorazgo 83, Colonia Joco. Primer piso de la torre de radiodifusoras. Código postal 03330 en la Ciudad de México. Radio Ciudadana es una emisora del IMER, Instituto Mexicano de la Radio. Bailamos por diversión, bailamos por gusto, bailamos por pasión y ahora bailamos por la salud. Radio México Internacional del Instituto Mexicano de la Radio invita al baile por la salud. Asista a la grabación del programa este martes a las 15 horas en el estudio A del Instituto Mexicano de la Radio. Habrá música en vivo, consejos avalados por la Secretaría de Salud, reconocimientos y regalos para las parejas ganadoras. Acompáñenos como público o participe en este baile por la salud. Regístrese en el teléfono 5604-8835 o en www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. Si tienes entre 10 y 19 años, la Semana Nacional de Salud de la Adolescencia es para ti. Acude a tu unidad de salud más cercana del 19 al 23 de septiembre, en donde encontrarás orientación y recomendaciones sobre prevención de accidentes, salud sexual y reproductiva, alimentación, prevención de violencia, entre otros temas. La Semana Nacional de Salud de la Adolescencia es para ti. Participa, es gratis. Infórmate al 5680-2084. Un México sano es un México fuerte. Gobierno federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Así suena el Instituto Mexicano de la Radio. Así también suena el IMER. Una sola identidad sonora. 18 emisoras con personalidad propia. 28 años de estar a su servicio. Por una radio participativa, incluyente y plural. IMER. Súmate a la actitud positiva por México. La cumbre de la comunicación. Para mirar, hay que ver 2 veces. Para aprender, hay que mirar los detalles.
En el Museo Franz Mayer celebramos lo más destacado de 5 siglos de las artes decorativas y el diseño contemporáneo. Museo Franz Mayer. 25 años. A detalle. Avenida Hidalgo 45, Centro Histórico. www.franzmayer.org.mx. Radio Ciudadana. México y sus historiadores, voces expertas para dar respuesta a todas tus preguntas sobre nuestra historia. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. Estamos de regreso hoy en México y sus historiadores bajo la conducción de Pablo Serrano Álvarez. Conocemos acerca de la serie de breves historias en los estados de la República Mexicana con nuestra invitada Alicia Hernández Chávez. Le invitamos como cada semana a consultar la página del INERM en la dirección electrónica www.inerm.gov.mx para que conozca los expedientes digitales INERM que cada semana ofrecen distintos ensayos históricos, y el día de mañana usted ya puede encontrar Muerte de Carlos María de Bustamante, el historiador insurgente de Miguel Ángel Fernández Delgado. Y también estará por ahí Francisco Bulnes, un escritor controvertido, de Paula Ruiz Ham. Recuerde www.inerm.gov.mx. Gracias, Sandra. Bueno, y también un anuncio. El próximo miércoles habrá foro académico allá en San Ángel, en el INERM. Hablaremos de los 190 años de la consumación de la independencia y nos acompañarán 3 historiadores muy importantes, como es la doctora Guadalupe Jiménez Codinach, el doctor Rafael Estrada Michel y la doctora María Carabe, que hablarán con ustedes, charlarán toda esta tarde sobre la consumación de la independencia. Así es que están cordialmente invitados a las 6 de la tarde el próximo día miércoles a que vayan a pasar una tarde rica escuchando historia. Y también les recuerdo que el INERM cuenta con su página en Facebook, lo pueden buscar como INERM y enterarse de todas nuestras actividades y publicaciones y demás. También está mi Face personal, Pablo Serrano Álvarez, para que nos escriban y incluso pues si tienen alguna opinión sobre este programa, pues me lo hagan saber. Alicia Hernández Chávez. El porfiriato fue definitorio para las regiones, para los estados, pero más definitorio fue la Revolución Mexicana, porque después de que viene la Revolución Mexicana hay una dispersión del poder y pues como que se alocan todas las regiones, ¿no? Y todos los actores políticos y sociales. Y bueno, asunto que no se puede determinar o establecer como una estabilidad hasta el cardenismo, finales de los 30. A ver, Pablo, yo en todos estos libros me llamó mucho la atención cómo le dan pesos diferentes a lo que nosotros hacíamos en el pasado. Para nosotros la etapa de la Revolución Mexicana fue un evento como climático, como una gran ruptura entre un pasado y un presente. Así es. Llama mucho la atención que salvo casos como Morelos, donde el zapatismo fue más fuerte. Que por cierto, amigas y amigos, la doctora Alicia Hernández hace el libro de Morelos. Sí, es mi amor, el Estado y la entidad y su gente. Pero llama la atención que no hay ni buenos ni malos en la historia, sino hay una serie de tensiones y debates entre ellos. La revolución sorprende muchísimo cómo ha cobrado un peso muy similar, digamos, a lo que podría ser la República restaurada, que tal vez fue un evento más importante que la misma revolución. Es verdad. O sea, que ya somos una generación del siglo XXI
Y el nacionalismo tuvo que justificar la perversidad del porfiriato para decir lo bueno que había hecho. Claro. ¿No? Entonces yo los invito a leerlos para ver este aspecto que es muy importante, que sin distraer el hecho de que hubo una revolución, movimientos sociales de muy diversa índole, más por incapacidad política del régimen de abrirse y porque había la Primera Guerra Mundial y los norteamericanos y las potencias nos dejaron en paz hacer nuestra guerra. Pero una vez que terminó la Primera Guerra Mundial, nos pusieron en paz, ¿no? Así es. Entonces, pero eso sí invito a los lectores, llama mucho la atención el peso tan equilibrado que se le da a la Revolución Mexicana y al periodo de Cárdenas, efectivamente, con el peso que tuvo la República Restaurada y el Porfiriato. Es decir, que debemos porque es una nueva congratularnos interpretación, totalmente. ¿No? Yo no, allí sí yo me llamó mucho la atención. Ahora, como sé que tenemos el tiempo un poco limitado, me parece que quien nos llamó, doy las gracias, porque son muy importantes las preguntas que hacen y yo no quiero dejar de contestarlas porque sí están, digo, no es que los libros abarquen todo, pero sí son 31 historias, y todas si se leen, pues le dan a uno idea de la complejidad de este mundo. En primer lugar, a la pregunta de las grandes continuidades y de los indígenas, y a la vez de la diversidad, yo quiero hacer la primera forma de responderlo. O sea, he agrupado en 3 temas, 3 grandes preguntas: continuidades, diversidad, el problema indígena y la gastronomía. Comienzo por decir que la historia de México es un fenómeno único en el mundo cuando uno habla de mestizaje. Y el concepto de mestizaje no es que se casaran indios con españoles o mestizos con negros o mulatos. Sí, eso dio origen a que pues seamos un poco más morenos que otros, ¿no? Claro. Y que seamos muy diversos físicamente. Pero el mestizaje fue cultural, culinario, de formas, matrimonios de unas regiones con otras, movilización de gente como ahorita. Es decir, el mestizaje, tomémoslo para que nos entienda en nuestro auditorio. Yo voy a Oaxaca y hay comunidades enteras que migran a California y hasta Alaska y reconstruyen allá sus usos y costumbres y regresan a Oaxaca a festejar sus fiestas patrias. Es decir, que el mestizaje mexicano fue el fenómeno único que no se ha estudiado en todas sus dimensiones para entender por qué se forma lo que llamamos el ser mexicano o la República Mexicana, para no hablar de identidades, que no me gusta el concepto. Bueno, entonces hay una gran continuidad gracias a este mestizaje. O sea, la tortilla se come en la República, el cabrito será del norte, pero se encuentra acá en el Estado de México, el moli, que es prehispánico, pues son chiles molidos en todos los estados, hasta en el norte lo encontramos. Entonces hay una gran continuidad gracias a este mestizaje. Ahora, respecto al mundo prehispánico y el problema indígena, está muy presente en los libros y voy a explicar por qué está muy presente. Eso es padrísimo, Alicia, porque usualmente en las historias regionales se descartaba eso. Los olvidan, ¿no? Como que son elementos, pero están presentes. Te voy a decir por qué, Pablo. Cuando la Secretaría de Educación Pública o la Comisión de Educación que está ahí decidió, no recuerdo, ya hace más de 8 años, no sé,
creo que fue durante el gobierno de Fox, que la historia prehispánica había que limitarlo, disminuirla o desaparecerla de la historia. Verdaderamente yo sentí que se me caía el corazón de historiadora, porque yo dije, bueno, ¿y cómo la sociedad presente va a entender lo que sucede en Chiapas? O sea, que es nada más un museo, nuestros sitios arqueológicos. En todos los estados, en todas las regiones. En todo, desde el norte, Paquimé, Paquimé, la ciudad de Paquimé, las pinturas rupestres. Es decir, hubo un tejido social tan poderoso que era imposible no estudiar el mundo prehispánico. O sea que en cada periodo el mundo prehispánico está muy presente. Y al día de hoy, en el siglo XIX y XX, está presente en el XIX el problema que comportó el desconocer las etnias y las corporaciones y el tratar de uniformar bajo un concepto, el de la ciudadanía, es decir, que todos somos ciudadanos con derechos iguales. Se explica, eso también es muy fundamental, claro. Se explica en los libros la dificultad que hubo de integrar a toda la sociedad civil, a grupos indígenas, porque el sistema judicial del 19, del 20 y presente, como tú lo sabes, Pablo, es el más débil de todos. Y para tú conceder condiciones de igualdad a los diferentes grupos indígenas, también les tienes que garantizar que la justicia es igual para todos. Y eso está presente, que la justicia fue el poder más débil de los 2 siglos y 10 y decenio que llevamos presente. Bueno, entonces, en cuanto a los indígenas, también están presentes porque tienen una tasa en el presente, Pablo. En los últimos capítulos vas a ver que hay muchos estados que han rescatado en sus constituciones, empezaron por Oaxaca, los usos y costumbres. ¿Por qué? Porque la tasa de natalidad de la población indígena es superior a la media nacional. Entonces se están reproduciendo fuertemente, lamentablemente, con derechos aún desiguales, no iguales como la ley dice para todos. Que ahí participa un sociólogo muy destacado como Jaime Bailón, que participó en la ley de autonomías indígenas, ¿no? Que ahí hay que ver, o sea, ese es un gran debate que habría que sentarse en una mesa, porque es algo que hay que leer con cuidado, ¿sí? Entonces, está presente inclusive el debate y el hecho de que en las constituciones como la de Morelos, la de Oaxaca, hay varias que tienen un capitulado en sus constituciones que rige para los municipios con usos y costumbres. No está atendido el problema indígena y crece. Es decir, es una población con tasa de natalidad más alta. Oye, Alicia, ¿y qué me dices de una preocupación actual que seguramente aparece en todas las historias de los estados? Las cuestiones de género. ¿Cómo les va a las mujeres y a las minorías en estas historias regionales, sobre todo en el periodo contemporáneo, que me imagino aparecerán por ahí en el siglo XX? Bueno, la verdad, el problema de género entendido como varón, femenino, masculino, no creo mucho en que ese sea el debate, sino el debate es en la garantía de derechos iguales para la mujer y para el hombre, es decir, todos somos ciudadanos independientemente del sexo. Entonces, en ese sentido se aborda el concepto de
Ahora, claro, se le adjudica a la mujer seguramente ser la inventora, la primera que cultivó, digo que sembró el maíz y por lo tanto salvó en el mundo a muchos del hambre. Se le adjudica obviamente a la mujer la invención del barro, está presente la mujer, pero en el mundo contemporáneo, pues la mujer es una ciudadana más y no creemos y no insistí mucho en la parte masculina femenina. Hay otra cosa que preguntan del auditorio, Pablo, que es sobre las continuidades. Así es. Bueno, inútil decir las tradiciones, podría uno hablar mucho, el mestizaje cultural comporta fuertes tradiciones como los nacimientos, la Navidad, las posadas, la costumbre, el trato entre las familias, las formas del matrimonio, o sea, hay toda una serie de formas de hablar, de vivir, de compartir la familia que forman la tradición, la lengua, o sea, hablamos español, castellano, pero hay un tema que es fuerte en todos los libros, así como lo es ese que me llamó la atención de la Revolución Mexicana. Ayer oía, o anteayer, no sé qué día, un programa en donde hablan, entre ellos Beltrones, el senador, de pasar a un sistema semiparlamentario. Yo los invitaría a que leyeran los libros para que vean que la primera constitución del 24 fue un sistema semiparlamentario, es decir, el Congreso nombraba al presidente, le nombraba el ministro o el ministro de Hacienda, le nombraba un consejo de gobierno y esto generó medio siglo de guerras. Y de conflictos, porque los estados no aceptaban, o sea, si bien la forma confederal con la representación en el Congreso la pedían los estados, dejaban muy pobre el presidente de la República, el Poder Ejecutivo hasta el 56-57, es un poder maniatado por el Congreso y no funcionó la historia, por eso invito a los legisladores a leerlo. Hay que decirle al Fondo de Cultura Económica que les mande unos libros, pues una coleccioncita. Una coleccioncita, más de uno y que los lean. Bueno, la otra, entonces, eso sería muy bueno. ¿Cuál es una cosa que nos muestra, un tema elemental en todos los libros? Es que tenemos una tradición republicana, es decir, presidencial, hay un poder, venimos como Estados Unidos, o sea, cambia el Estados Unidos y métele un parlamento a la francesa, o no nos diga a la italiana, y está fuera de su tradición, de su formación, o sea, nosotros no copiamos ninguna Alicia, pero es que eso le pasó a don Maximiliano, porque vienen y establecen incluso una división territorial totalmente ajena a la idiosincrasia mexicana. Sí, como una república, como el sistema unitario francés. Que afectó muchos intereses. Y dijeron no, y por eso duró tan poco. Entonces, ¿qué es lo que sí es una gran continuidad y que yo os invito a los políticos y a algunos colegas historiadores a ver por qué fracasó un sistema semiparlamentario que está en la Constitución de 1824 y una fuerte continuidad, tradición, manera en que los mexicanos queremos vivir, que es la República Federal, es decir, con equilibrio y pactos o equilibrio y una asociación debatida, discutida y responsable entre estados y gobierno federal, pero no creo que ningún mexicano ni siquiera sepa lo que sería pasar a un sistema semipresidencial a la francesa. Claro. Eso lo intentaron en el gobierno de Salinas, yo me imagino que José Córdoba, hasta quisieron cambiar el nombre a República Mexicana. Somos Estados Unidos mexicanos, y si buscan una continuidad en la historia, invito a que se lean de la Constitución del 24 al día de hoy, el poder que tiene el federalismo y el presidencialismo en el sistema. Alicia, ¿cuál es el estado de la cuestión actual del tema de los estados y de las regiones?
dijiste en algún momento que bueno, como que el federalismo, como que la onda del presupuesto, como que ciertas autonomías andan por ahí. ¿Eso no contraviene con lo que está pasando en esta sociedad tan dinámica, compleja, heterogénea, que hay en cada estado ya? Lo que yo creo que pasó es una pregunta que sería casi el inicio de otro programa, Pablo. Uh-huh. Pero voy a tratar de ser muy breve a ver si logro explicarme. Uh-huh. La ruptura, el final mundial del Estado nacionalista, el Estado patrimonial, donde del seguro social para todos, aumentos cada año, se le acabó el dinero y el petróleo. Si antes el petróleo pagaba el 70% de esos gastos y los impuestos, bien gracias, porque es un país del mundo que paga pocos impuestos, al ir siendo menos efectivo el Estado nacional y más costoso, y durante el gobierno de Miguel de la Madrid hicieron el estudio, 70% del ejercicio se iba a gasto administrativo y al hospital o a la escuela llegaba un 30%, es decir, el Estado quebró, el tipo de Estado nacional quebró, y entonces fue un proceso que revirtió hacia las regiones, algunas, las más poderosas, Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Jalisco, Estado de México, San Luis, depende, podríamos seguir y podríamos ofender a los que no mencionamos. Entonces, los estados naturalmente recuperaron el poder que nunca habían perdido, simplemente que la federación recaudaba cantidades enormes de petróleo. El sistema político no era democrático, no se elegían libremente ni los municipios, ni los gobernadores, ni el Congreso. Entonces, el voto libre, o sea, el ejercicio democrático en los estados los fortalece por fuerza, divide a la clase, enriquece en la composición de los congresos estatales y federales, y por lo tanto, pues yo digo que el problema actual es el del tránsito de un Estado nacional patrimonial muy fuerte a una recuperación. No digo que fácil, no, tal vez en nuestra generación no veamos el cambio, pero vamos hacia un nuevo equilibrio y un nuevo pacto federal. Y no se hace en un instante. Lo hicimos el Estado, que rompió con la falta de libertades políticas del porfiriato. Tardó en reconstruirse medio siglo. Los ciclos, no es que uno quiera ser cíclica, pero más o menos son de generación y media. Alicia, ¿cuántos ejemplares se publicaron de cada libro? Ay, Dios mío. Porque esta es la segunda, sí. Porque tiene que llegar a todo el mundo. Mira, ¿no? Ese es el gran problema de que inicialmente, ahorita estamos gestionando ante el Congreso de la Unión una edición muy amplia, y sí, por 100 y tantos pesos menos el descuento que hacen alumnos, pues es un libro que debería de divulgarse mucho más. Inicialmente le habíamos puesto, porque pensábamos que sería el presidente de la República, que nos lo habían pedido así, una historia en cada hogar. Como todo en México, lo terminamos, porque ya sabes que el Colegio de México se precia de terminar siempre. Terminamos como nos comprometimos, pero lamentablemente el primer tiraje fue de 1,000 ejemplares y ahorita el segundo de 2,000, o sea que un libro, una obra así, ahorita estamos gestionando recursos para que se divulgue. Además, muchísimo, porque la historia 100 regional y tantos pesos nos enseña muchísimo a los mexicanos, ¿no? Dejen de ir al cine o dejen de comer o se puede ir comprando cada mes un estado. ¿verdad? O regalarlo, que la Secretaría de Educación lo ofrezca 10 pesos. Sí, claro, porque es fundamental, ¿no? Bueno, y otra inquietud ya para terminar, ¿por qué el Distrito Federal no está?
Te voy a decir por qué. Porque brevemente, ya porque va no a nos estar queda un... en la próxima edición que sale a principios de el año entrante, hay 2 ejemplares, 2 tomos, van del Distrito Federal con la misma distribución, desde el prehispánico hasta el día de hoy. Lo coordinó Ariel Rodríguez, que es un gran especialista en el tema, ¿sí? Y esa estará comprendida. ¿Por qué no la incluimos? Porque era grandote para tragar y había que conseguir un equipo sí, para hacerlo. Entonces, ese ya sale. Lo hizo el colegio también. Gracias, Pablo. Amigas y amigos, muchas gracias. Alicia, muchas gracias por venir a México Historiadores. Espero que vengas otra vez a hablar de Morelos o de Anenecuilco. Gracias. Hasta luego, Sandra. Nos vamos. Los ganadores del libro Un siglo de luchas sociales en México son Mayela Guerrero, Blas Jonathan Muñoz, José Javier Huerta, Juan León, Mari Carmen González. Esta fue una producción de Radio Ciudadana 660 AM. En el enlace, coordinación y producción INERM, Salvador Castro. En la cabina, en la producción, se encuentra el día de hoy Elsa Aguilar Casas, por supuesto, nuestro conductor Pablo Serrano Álvarez, nuestro operador técnico José Luis Centeno. Soy Sandra Vázquez. Muy buenas tardes. México y sus historiadores. Sucesos y reflexiones del pasado, hecho presente. Jueves, Radio Ciudadana 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio. Este programa se realizó en coproducción con el Instituto Mexicano de la Radio.